dicen un fuerte gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos en esta tarde saben que Dios está en medio de nosotros? Y más importante todavía, Dios está en nosotros. Amén. Porque qué bonito es saber que somos templo del Espíritu Santo. Te doy un consejo, no desperdicies ese privilegio tan grande que tienes. Eres templo del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos comunión con Dios en momentos aislados o en la hora y media de culto. Nosotros tenemos comunión con Dios las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Dios está con nosotros. Y Dios hoy tiene una palabra para tu vida. ¿Cuántos necesitan de la palabra de Dios? Porque yo necesito cada día de su palabra. Yo necesito cada día alimentarme, ¿verdad? Ese texto tan precioso que nuestro Señor Jesucristo utilizó contra Satanás, que Dios lo reprenda. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Necesitamos de su palabra, hermanos míos. Por eso siempre digo lo mismo. El culto no termina cuando terminamos la oración, sino que cuando pasamos los siervos por aquí, y no es porque hoy sea yo el que le toque predicar la palabra, es el momento más importante del culto porque es cuando Dios habla. Y no hay nada más importante que Dios hable. Bendito sea el nombre del Señor. Me van a acompañar a un texto que se encuentra en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, versículos del 1 al 3, donde dice así la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que es puesta delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis en vuestro ánimo, desanimándoos. Amén a la palabra de Dios. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a su santa y divina palabra? Yo voy a pedir al pastor que él me presente en las manos del Señor. Bendito Dios y bendito Padre. Nada puede dar el hombre si tú no lo das primero, Señor. Instrumentos inútiles, sin alma, sin corazón somos, si tú no nos tomas, Padre Santo. Así en esta hora te presento a tu Hijo, tu siervo, Padre mío, como instrumento hermoso en tus manos, Padre. Te ruego que tú lo unjas, que tu Espíritu Santo lo llene esta tarde, y la palabra que tú has puesto en su corazón, Señor, la haga fácil en sus labios y la puedas entregar a través de tu siervo a tus hijos y tus hijas. En esta tarde necesitamos oírla, Señor. Gracias por tu Hijo, Padre. Guárdalo en esta hora, úngelo, llénalo de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Yo les voy a confesar algo, y yo no sé si soy el único que le pasa, yo creo que no, ¿vale? Muchísimas veces mientras leo las Escrituras, de verdad que el Espíritu Santo me llena de una manera que muchas veces caigo quebrantado. Yo creo que no soy el único que le pasará, estoy seguro. Pero de verdad hay muchas veces, pastor, que estoy leyendo la Biblia y las lágrimas se me empiezan a salir. Y uno de los libros de la Biblia que cuando lo leo más tengo esa experiencia precisamente es con la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, de la cual no conocemos el autor, trata de animar a los cristianos hebreos, los cuales ante la persecución romana y viéndose excluidos por su propio pueblo, de hecho los estaban tirando de las sinagogas, era algo que nuestro Señor Jesucristo ya había predicho que les pasaría. Ante esos sucesos, estos cristianos hebreos estaban empezando a tener dudas, al extremo que incluso algunos renegaban de la fe, renegaban de Cristo y volvían al judaísmo.
¿Cómo anima este escritor, inspirado por el Espíritu Santo, a estos judíos cristianos? Hablando la realidad de Cristo. ¿De quién es Cristo? De manera que en el primer versículo de esta carta empieza de la siguiente forma: Dios, que muchas veces de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Daros cuenta qué cosa tan curiosa. Estos cristianos están en crisis espiritual extrema. Y este escritor no los incita con palabras emocionales, que hoy en día todo se ha dicho de paso. Hay predicadores que parecen más psicólogos que predicadores. No nos incita a hacer actividades, porque la actividad dentro de la iglesia debe ser fruto de la fe, pero no el motor que impulse esta. Por eso, dicho sea de paso, cuando se da un cargo a alguien que no está convertido, nunca funciona. ¿Por qué? Porque no se puede incentivar algo que no existe. No se puede incentivar una fe que no existe. Luego, ¿qué medida toma este escritor para animarlos en la fe? Hablar de Cristo. Porque si tener frente a frente la realidad de quién es Cristo y lo que ha hecho por ti no te anima, siento decirte algo, a ti no puede animarte absolutamente nada. Porque si el corazón no te palpita cuando te hablan de Él, si las lágrimas no se te caen cuando miras hacia la cruz y ves que Él sufrió el castigo que tú merecías, siento decirte algo, no hay fe en ti. Ahora bien, yendo al texto que nos ocupa, que son los 3 primeros versículos del capítulo 12 de la carta a los Hebreos, si nos damos cuenta, en el primer versículo empieza por un por tanto. Este por tanto es una locución adverbial consecutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo he leído está conectado con el capítulo 11 y con el capítulo 10. Y ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos es uno de los capítulos más famosos de toda la Biblia, el famoso capítulo de la fe. Un capítulo sobre la fe que muchas veces se comete el error tan grave de leerlo aisladamente. Y pasamos por alto que ese capítulo 11 tiene su contexto en el 10 y su sentido en el capítulo 12. Exactamente en el versículo 2 del 12, que es lo que he leído antes. Ese capítulo 11 empieza con un versículo que todos conocemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces no sabemos ese versículo de memoria. Cuando nos preguntan, ¿qué es la fe? Y decimos este versículo, ¿verdad? Pero hago una pregunta, ¿para qué se ha usado este versículo? Para decirte que todo lo que tú quieres que Dios haga por ti, primero tienes que convencerte en fe dentro de tu mente y tener la certeza de que Dios lo hará. Pero claro, cuando vemos el contexto, vemos que ese versículo no está hablando de eso. ¿De qué fe está hablando ese versículo? Pues miren, vamos unos versículos más arriba, del 36 al 39 del capítulo 10, y dice lo siguiente: porque os es necesaria paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Amén. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Ustedes saben eso que decimos mucho: el Señor viene ya. ¿No estás viendo todo lo que está pasando? Todas las señales, cómo se cumplen. El Señor tiene que venir ya. ¿Eso que decimos siempre? Pues bien, hace 2000 años los primeros cristianos ya lo decían también. Y a ellos la verdad que les llevó a cometer muchos errores. Y uno de ellos fue a impacientarse. Uno de los motivos por los que estos cristianos hebreos empezaron a dudar fue esa impaciencia sobre la venida de Cristo unida a la persecución. Por hacer un inciso, ¿vale? Qué importante es no hacernos falsas expectativas sobre Dios. Que tus expectativas sobre Dios estén fundadas en lo que Dios ha dicho en su palabra
y no en lo que tú quieras creer o en lo que simplemente te hayan dicho. Estos hebreos pensaban, mirad, nos han dicho que Cristo volvía. De momento no viene. Los romanos nos matan. Los de nuestro propio pueblo nos están discriminando, nos están tirando de las sinagogas. Estamos sufriendo, estamos padeciendo, lo estamos pasando mal. ¿Y si todo esto es mentira? Si estos cristianos hebreos hubieran fundado su pensamiento sobre la enseñanza de Jesús, sabrían que Cristo nunca dijo el momento exacto donde vendría. Y que además predijo toda la persecución, y que además predijo que nos tirarían de las sinagogas. Por eso el escritor de los Hebreos tiene que recordarles la promesa de que Cristo volverá y de que el cristianismo es cuestión de fe. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Amén. Hoy veo mucha gente buscando señales por todos los sitios. Mira esto que se ha cumplido, mira esto lo que dice aquí, mira esto que el presidente este es anticristo, seguro, porque mira qué ha hecho. No fundamentes tu fe sobre la venida de Cristo porque creas estar viendo cosas. Fundamenta tu fe de que Cristo volverá porque Él lo ha dicho en su palabra. Y si Él ha prometido que vendrá, ten por seguro que lo hará. Porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque Él nunca falla, porque ninguna palabra suya cae al suelo sin que se cumpla. Cristo viene a por su iglesia. Porque fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Ese es el contexto. Que aunque ahora no lo veamos, que aunque ahora tengamos problemas, que aunque ahora tengamos tribulaciones, aunque estemos sufriendo, tenemos que tener esperanza de que Él un día vendrá por nosotros y que nos llevará a un lugar donde no hay sufrimiento, donde no hay maldad, donde no hay muerte y estaremos por toda la eternidad junto a Él. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso para su gloria? Y ahora, en ese contexto de animarlos a seguir confiando en esa promesa de que Cristo vendrá a por su iglesia, el escritor de la carta a los Hebreos empieza a decir personajes del Antiguo Testamento que alcanzaron grandes cosas poniendo su fe en la promesa de Dios. Y empieza a hablarnos de personajes que triunfaron. Por fe Abraham engendró a Isaac a pesar de que a su edad le era imposible. Por fe cruzaron el Mar Rojo. Por fe cayeron las murallas de Jericó. Dice, me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, escaparon a filo de espada. Qué bonito, ¿verdad? A todos nos gustaría ser esos héroes de la fe. De hecho, hay un montón de alabanzas, ¿verdad?, que hablan de este trozo del capítulo 11 de Hebreos, porque es precioso. Pero claro, el capítulo 11, más abajo, habla de otros que también fueron héroes de la fe, pero que a esos no nos gustaría parecernos tanto, y que no paran tan bonitas sus historias en medio de las alabanzas. Dice, otros fueron torturados al no aceptar liberación, para alcanzar una mejor resurrección. Otros fueron la prueba de escarnios públicos y de azotes, además de cadenas y de cárcel. Y fueron apedreados, asesinados, murieron a filo de espada, anduvieron errantes, vestidos con pieles de oveja, con pieles de cabra, indigentes, afligidos, maltratados, dice, de los que el mundo no era digno, deambulando por desiertos y montes, en las cuevas y cavernas de la tierra. Porque la verdadera fe es aquella que confía en que Dios siempre obra lo mejor para nosotros, incluso en medio del dolor. Es muy fácil tener fe cuando todo viene de cara. Es muy fácil tener fe cuando pedimos a Dios y siempre obtenemos un sí. Cuando hay economía, cuando no hay problemas, cuando hay salud, en esas circunstancias es muy fácil tener fe. Pero dice 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perece,
se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. El fuego es la prueba que con exactitud nos puede decir si el oro es oro. Tú pones cualquier otro metal al fuego y ¿sabes qué pasa? Que se oxida. Pero el oro permanece. Pues el apóstol Pedro nos está diciendo que al igual que el fuego demuestra la pureza del oro, la prueba demuestra la pureza de la fe. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay mucha fe cuando por la fe derribas una muralla. Hay fe ahí. Pero hay más fe todavía cuando la muralla se te viene encima y sigues confiando que Dios tiene el control. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, después de hablarnos de estos héroes de la fe, nos da un detalle muy importante que nos diferencia de ellos y nos pone en una mejor posición. Dice, todos estos, dice, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, dice, no recibieron lo prometido. Yo muchas veces he escuchado gente decir, ojalá Dios pudiera hablarme como le hablaba a Moisés o como le hablaba a Abraham, ¿no? Ojalá Dios, que yo pudiera escuchar que Dios me dijera, José, ¿no? ¿Sabes que ellos desearían haber disfrutado de lo que tú disfrutas hoy? Todos esos héroes de la fe, incluyendo los que esa misma fe los condujo al triunfo, lo hicieron confiando en una promesa que nunca recibieron en vida. Tú esa promesa ya la has recibido. Ellos vieron prodigios, escucharon la voz audible de Dios algunos, pero tú, depositando tu fe en Jesús, has sido hecho partícipe de la vida de Dios. Has sido adoptado como hijo de Dios. Tú tienes libre acceso a la presencia de Dios, una comunión continua con el Espíritu Santo y libre acceso al trono de la gracia. Todas esas cosas, esos héroes de la fe no pudieron disfrutarlas en vida. Y tú simplemente depositando tu fe en Jesús, las disfrutas cada día. Bien. Por eso lo que decía nuestro Señor Jesucristo de Juan el Bautista, decía, yo les digo que entre los que nacen de mujer, dice, no hay ninguno más grande que Juan. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan fue el último profeta del Antiguo Pacto. Por tanto, aunque vio a Jesús en persona y tuvo el gran privilegio de ser el que las profecías decían que sería el que prepararía el camino del Señor, Juan se cuenta entre esos también que, aun habiendo recibido buen testimonio por la fe, no alcanzó a ver esa promesa. ¿Eres consciente de esto? Piensa en todos esos grandes hombres del Antiguo Testamento. Abraham, Moisés, Samuel, Daniel, David, Jeremías. Todos ellos hicieron grandes cosas por la mano de Dios. Sin embargo, ninguno de ellos disfrutó de la presencia de Dios como tú puedes disfrutar ahora. Lo vuelvo a decir, has sido hecho partícipe de la vida de Dios en Cristo y eres templo del Espíritu Santo. Por eso el escritor a los Hebreos, en el 12:1, dice, por tanto nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de todo peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Lo que nos está diciendo es, mira todos esos hombres del Antiguo Pacto, que no recibieron esa promesa en vida y aún así su fe se mantuvo intacta. Tú que la has recibido, ¿cuántos han recibido esa promesa? No la ha recibido nadie. ¿Cuántos han recibido esa promesa? Pues nos está diciendo, si ellos, sin haberla recibido, se mantuvieron firmes en la fe, tú que la has recibido no puedes caer, no puedes desistir, tienes que perseverar hacia adelante. Vas a sufrir dificultades, vas a sufrir problemas que te pueden llevar a la duda, pero recuerda que esta carta no iba dirigida a gente que no estaba sufriendo, esta carta iba dirigida a cristianos que eran perseguidos
que eran perseguidos por los romanos, que sufrían, que veían cómo mataban a sus hijos a veces, que eran discriminados por su propio pueblo, gente que posiblemente perdió la relación con su familia por seguir a Jesús. Hay que mantenerse firmes. Si todos esos héroes de la fe se mantuvieron sin llegar a ver el cumplimiento, tú y yo, hermano mío, que hemos visto ese cumplimiento, que hemos experimentado el cambio en nuestras vidas, que cada día sentimos la dirección del Espíritu Santo en nosotros, que sabemos firmemente que un día Él vendrá por nosotros y que cualquier tribulación que podamos sufrir ahora no es comparable con el enorme peso de gloria que nos espera. No podemos detenernos. Tenemos que seguir en el camino, tenemos que seguir en la carrera que tenemos por delante. Además, el texto nos dice cómo avanzar. Dice, despojándonos de todo lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Piensa en todas esas cosas que tú sabes que haces en tu día a día y que no agradan a Dios. Que tú sabes que son pecado. Que tú sabes que te impiden crecer más en Dios, que aunque tú no lo sepas, están dañando tu fe. Es hora de que te empieces a despojar de eso. Es hora de que empieces a caminar firme en la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Pero toda carrera debe tener un objetivo. Usando las mismas expresiones que el escritor de los Hebreos, basándome, por ejemplo, en el deporte. Un corredor de atletismo corre poniendo sus ojos en la meta. Un futbolista corre poniendo su vista en la portería. En tu carrera, en el caminar cristiano, en tu día a día, debes poner tu mirada en Cristo. Tu fe solamente debe mirar a Jesús. Muchas veces nos pasa lo mismo, pastor, que Pedro cuando caminó por las aguas. Pedro ve a Jesús andando sobre las aguas y le dice, Maestro, si de verdad eres tú, manda que vaya a ti. Jesús le dice, vale, Pedro, ven. Pedro, con los ojos puestos en Jesús, camina sobre el agua. Pero ahora dice que Pedro empieza a sentir el viento, que empieza a sentir tormentas y desvía su mirada de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que Pedro se hunde. Así empezamos muchos, en un inicio ponemos nuestros ojos en Jesús y avanzamos firmes hacia adelante. Pero nos empiezan a agitar los problemas, las dificultades y ya no miramos al Maestro. Empezamos a mirar las tormentas que tenemos alrededor nuestra. Recuerda cuáles eran el propósito de estas palabras a estos cristianos hebreos: persecución y problemas que los estaban llevando hacia la duda, y algunos a negar a Jesús. Perdieron la perspectiva de dónde estaba su meta. Se olvidaron de que Jesús nunca dijo el momento exacto cuándo volvería. Se olvidaron de que en esta vida Jesús nunca prometió bienestar y comodidad, sino más bien todo lo contrario, y eso les llevó a debilitar su fe. Yo no sé si te encuentras en un momento igual o parecido, pero mira, cuando Pedro se estaba hundiendo, volvió a poner su mirada en Jesús y le pidió que lo salvara. Y Jesús, extendiendo su mano, lo sacó del agua. Puede que lleves tiempo hundiéndote en el mar de los problemas y de la desesperación, porque un día dejaste de poner tus ojos en Jesús para ponerlos en la tormenta que te estaba rodeando. Pero hoy Jesús te extiende el brazo de salvación. Hoy Jesús te extiende su mano de gracia para volver a sacarte a flote. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a volver a poner tu mirada en Jesús? ¿Estás dispuesto a volver a poner tu fe en Jesús? Dice el versículo 3, considerad pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis en vuestro ánimo. Muchas veces, en medio de esas dificultades, de esos problemas, cometemos el error de empezar a preguntarnos el por qué. Incluso creo que muchas veces, en cierta medida, le echamos la culpa a Dios. Pero ¿te has parado a pensar en todo el sufrimiento que Cristo tuvo que cargar para poder salvarte a ti?
Nuestro sufrimiento, aunque muchas veces pensemos que no, es consecuencia del pecado. Y es justo, es merecido, aunque pensemos que no. Todos los males que nosotros suframos son merecidos, porque somos culpables delante de Dios. El suyo no fue justo, el suyo fue consecuencia nuestra. Ese era el castigo que nosotros merecíamos, ese era el sufrimiento que nosotros merecíamos, y Él lo cargó sobre sus espaldas. Y Él nunca apartó la mirada, persistió firme hacia la cruz. Por eso, en medio de la dificultad, no apartes tu mirada de Él, porque Él te entiende, Él te comprende mejor que nadie. Dice Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, aunque sin pecado. En medio de tus tribulaciones, nadie te entiende mejor que Jesús. Por eso, cuando surjan esas dificultades, pon tu mirada en Jesús. No la pongas en los problemas, porque te vendrás abajo. No la pongas en la gente, porque te vas a decepcionar. No la pongas en el mundo, porque te vas a contaminar. Ponla en Jesús, porque Él nunca falla. Él nunca decepciona. Él te entiende mejor que nadie. Pon tu mirada en la cruz, porque por medio de lo que Jesús hizo allí, has sido alcanzado por la promesa. Y no una promesa cualquiera. La promesa de que un día estaremos junto a Él en la eternidad, sin problemas, sin muerte, sin pecado. Pero en el mientras, en el hoy, en el ahora, no desesperes, no dudes, no desmayes, pues Él también prometió que estará todos los días contigo hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a su santa y bendita? Es momento de que en medio de nuestras dudas empecemos a mirar a Jesús. A veces es normal sentir esas dudas, pero una mirada hacia Cristo disipa toda duda cualquiera. Él es el sustentador de nuestra fe. Así que, Iglesia, en medio de esos problemas, de esas dificultades que te conducen hacia esas dudas, confía en Jesús. Que Dios os bendiga mucho.